Bueno, vamos a continuar con la sociedad y la vida cotidiana. Y esto tiene mucha relación con lo que hemos visto antes, porque vamos a volver a hablar de la burguesía. Entonces, la nobleza, que ya digo que había perdido parte de su poder, pues se da cuenta, o por lo menos algunos se dan cuenta, de que hay que renovarse o morir. Entonces, algunos nobles, que hasta entonces habían vivido básicamente de tener muchas tierras y de alquilar esas tierras a los campesinos y que los campesinos tengan que pagar por usarlas, no se dedicaban a otra cosa, o sea, vivían de las rentas. Pues ahora algunos dicen, la verdad es que el dinero está en esto de los negocios y se pasan, digamos que se convierten en hombres de negocios, es decir, se pasan, digamos, a la burguesía, por decirlo de alguna manera. No dejan de ser marqueses y condes y duques y tal, pero a la vez tienen sus negocios. A su vez los burgueses, algunos de ellos, claro, se hacen ricos y se empiezan a codear con gente de la nobleza, empiezan a tener amigos entre la gente poderosa. Incluso si tienen suficiente dinero pueden comprar títulos nobiliarios. ¿Qué quiere decir eso? Que un señor que tiene un taller de zapatos y vende muchos y se hace rico vendiendo zapatos, al final acaba haciéndose amigo de marqueses, duques, condes y demás, y al final con su dinero incluso puede comprar un título de marqués, por ejemplo, o un título de conde. Si ese conde, por ejemplo, si un conde necesita dinero porque se ha arruinado por lo que sea, puede vender su título. Y el burgués acaba convirtiéndose en noble. ¿M? Y a lo mejor decide comprar, en vez de seguir trabajando en el taller porque ya está cansado de trabajar, decide comprar muchas tierras, arrendarlas, que es lo mismo que alquilarlas, a unos campesinos y que le paguen por trabajar en sus tierras y él se dedica a descansar y a cobrar las rentas, a cobrar lo que gane con el alquiler. Es decir, como que se cambian los papeles a veces, no siempre, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que hay mucha movilidad social, es decir, que un noble se puede pasar a la burguesía, un burgués se puede pasar a la nobleza, un burgués que tiene una tienda pequeñita, pues se puede prosperar y alcanzar riquezas, y al revés también. Entonces, como que en la sociedad anterior a esta, la que hemos visto en los temas anteriores, si tú nacías dentro de la nobleza, eras noble para siempre. Y no te juntabas con otra gente, no te juntabas con los mercaderes, no te juntabas con los artesanos, no te juntabas con gente que fuera, digamos, menos que tú. Si tú eras un noble, tú te casabas con otra persona de la nobleza. Es decir, si tú eras una mujer hija de un marqués, pues tú te casabas con el hijo de un conde, por ejemplo, ¿vale? Y viceversa. O sea, como que no había movilidad social. Las clases eran cerradas. Uno que pertenecía a una clase, uno que pertenecía a la nobleza, no se juntaba con alguien que perteneciera al pueblo llano. Pero ahora, con esto de que los mercaderes van haciendo dinero, aparece esta clase nueva de mercaderes que se llama burguesía. Lo he dicho ya mil veces, pero es que es muy importante que sepáis qué es la burguesía y de dónde sale. Pues bien, esta nueva clase burguesa de mercaderes ricos, de comerciantes y tal, acaba produciendo ese intercambio, esa movilidad social. Se codean con la nobleza se codea con ellos, empiezan a hacer negocios, empiezan a casarse entre ellos. Un marqués se casa con una mujer burguesa, un burgués se casa con una duquesa, cosas así, ¿vale? Bueno, y eso forma, todos estos grupos así adinerados, forman lo que se llama la aristocracia urbana. Urbano quiere decir de ciudad. Es lo contrario que rural. Rural es del campo, del pueblo, y urbano es de la ciudad. Entonces, esta aristocracia de ciudad se llama Urban Aristocracy, aristocracia urbana. Pues está formada por toda esta gente, ya digo, la burguesía, la nobleza de la ciudad y la mezcla que sale entre ellos. Y después tenemos otro grupo que lo llaman los commoners, de commoners o los comunes, que son, podríamos llamar pequeña burguesía. Pues es el señor que tiene un pequeño taller, el señor que tiene una pequeña tienda, que también vive de los negocios, pero bueno, no es tan importante o no tiene tanto dinero como los grandes burgueses. Esto es como si comparas hoy, pues, al dueño de Mercadona con el dueño de un supermercado de barrio, ¿no?
el señor del supermercado de barrio es empresario, igual que el del Mercadona. Pero mientras el supermercado de barrio pues tiene un establecimiento y nada más, y da el dinero que dé, el dueño de Mercadona pues tiene supermercados por toda España y tiene muchísimo más dinero, como es lógico. Pues esa sería la diferencia. O sea, los dos se dedican a los negocios, pero uno tiene más éxito que otro, o al menos tiene más dinero, ¿no? El más rico, el que tiene más dinero, más establecimientos, el gran comerciante, pertenece a la urban aristocracy y el otro pertenece a los comunes, a los comunes. Y después hay otros grupos, por ejemplo, los judíos, que también se dedican al comercio y tenían fama de ser muy buenos médicos, y también se dedican a otra actividad un poco mal vista, que era el cobro de impuestos, pues también tiene su importancia en la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, había mucho antisemitismo, es decir, para muchos cristianos los judíos no estaban bien vistos. Les echaban la culpa de muchas cosas injustamente y en ocasiones había incluso persecuciones. Entonces, claro, un trabajo tan mal visto como el de recaudador de impuestos, ¿no? Que además entonces no era como ahora, que uno paga sus impuestos a través del banco y tal, sino que iban a tu casa, ¿no? Llamaban a tu casa y era el recaudador de impuestos, que además resulta que era un judío. Bueno, y entonces había gente que se enfadaba mucho, ¿no? Decía, tú vienes aquí a mi casa a pedirme mi dinero y encima eres judío y no sé qué, tal y cual. Bueno, en fin, el caso es que estaban en la sociedad, hacían un papel importante, pero eran injustamente tratados por muchos. De ahí que vivieran en barrios separados del resto de la gente. En la misma ciudad, pero en barrios separados. Y esos barrios judíos se llamaban juderías o aljamas. Bueno, em, este cuadro de aquí también es muy interesante. El prestamista y su mujer. Uno de los negocios que se daban entonces era el préstamo de dinero. Este señor había ganado dinero como fuese, haciendo negocios o de la manera que fuese, y se dedica a prestar dinero a aquel que lo necesite. Es una especie de, pues como lo que hacen ahora los bancos, ¿no? Hacer préstamos. Tú prestas, digamos que alguien que tiene una panadería necesita algo de dinero para hacer obras y te pide 100 maravedís y tú, que eres el prestamista, dices, vale, yo te los dejo, pero a condición de que dentro de medio año me devuelvas, pero en vez de devolverme 100 maravedís, me vas a devolver 120. Y así es como iban ellos ganando dinero. Eso es lo que se llama el interés. Yo creo que eso lo habréis visto seguramente en matemáticas o algo. Así es como, digamos, ganan dinero los bancos y los prestamistas. Es decir, a ti te dejan 100 y tú tienes que devolver 120 o 130 o 110, lo que sea, ¿no? Según sean las condiciones del préstamo. Y así es como ellos van haciendo dinero. Bueno, pues este tipo de negocio, esto de ser prestamista, eh, hasta entonces, hasta la Jaime de Leyes, estaba muy mal visto. Eso de prestar dinero y luego que te lo tengan que devolver aumentado, esa cantidad, estaba muy mal visto. Se les llamaba usureros. Y la usura, incluso la iglesia decía que era pecado y que no se podía hacer y tal y cual. Entonces, estaba normalmente en manos de judíos, porque los judíos, al no ser católicos, pues ellos no pensaban que era pecado. Pero si bien era necesario, porque a veces necesitabas que te prestaban dinero, que te prestasen dinero, no estaba bien visto. Hasta ahora, hasta esta época. Y por eso es importante este cuadro, porque retrata unos prestamistas. Y como si no fuera nada malo, ¿no? O sea, no pasa nada. Es un prestamista, es un señor que presta dinero y luego cobra sus intereses y ya está. Es decir, empieza a estar ya bien visto la persona que se enriquece con los negocios, la persona que tiene un banco, la persona que hace préstamos, como que ya no pasa nada. Ya no es... A nadie le importa si te dedicas a prestar dinero o te dedicas a fabricar calcetines. Es un negocio tan respetable como cualquier otro. Eso es un cambio de mentalidad muy importante. O sea, ya no se tiene tanto en cuenta ese pensamiento tradicional de que el prestamista pues es mala persona y tal, y es un pecado y no sé qué, como el que te vaya bien en la vida. Tú te quieres dedicar a prestar dinero, pues adelante. Te dedicas a eso y ya está. Es importante también
Y por eso no pasa nada por retratarlo, es decir, hacer un cuadro de unos prestamistas. O sea, como veis, pues los cuadros antiguamente, o el arte se dedicaba a representar o bien a reyes o a nobles, o bien a, o bien cosas religiosas, ¿no? A Cristos o la Virgen María o los santos, cosas así. Pero ahora retratan ciudadanos normales y corrientes que se dedican a sus tareas. Y ya está. O sea que es un cambio de mentalidad muy importante y un cambio que afecta a toda la sociedad. El arte al final refleja lo que está pasando en la sociedad. Entonces, mm, es el artista, pues seguro que también habría pintado Cristos y habría pintado un retrato del rey, sí, pero también pinta a los ciudadanos que son los protagonistas de esta nueva época, y la burguesía en general. Y es importante también, digo, la presencia de la mujer, porque la mujer también participaba en los negocios y también trabajaba al lado del hombre en el mismo trabajo que fuese, en el mismo taller, dentro del mismo gremio, etcétera. Como veis, tiene aquí un libro religioso, un libro de, quién sabe, unos salmos o lo que sea, como que el artista está diciendo, bueno, no perdemos de vista que todos somos cristianos, ¿eh? Todos somos cristianos y tal, pero bueno, pues nos dedicamos a nuestro negocio. Como veis, de hecho, la mujer, bueno, tiene ahí el libro, ¿vale? Pero tampoco está prestando tanta atención, ¿no? Está más bien mirando los cuartos, a ver cuánto hemos ganado, ¿vale? Bueno, pues eso es un cambio de mentalidad y en la sociedad muy importante. La aparición de esta nueva clase adinerada y que se dedica a los negocios y tal, y que incluso es protagonista de las obras de arte. Eso es que es algo muy extraordinario, porque es que no había pasado antes, no había pasado nunca antes. Y esto, en parte, es gracias a la instrucción, es gracias a que la gente cada vez es más culta, cada vez tienen más educación, cada vez saben más cosas. Em, si bien al principio de la Edad Media se le llamaba la Edad Oscura porque la gente casi toda era analfabeta y tal, bueno, al final de la Edad Media aparecen las primeras universidades y el saber experimenta un auge muy grande. La gente ya sabe leer, sabe escribir y no solo eso, sino que le gusta, quiere leer libros, quiere enterarse de las cosas, quiere saber qué pasa en otros países, en otras ciudades, mm, quiere aprender a tocar música, quiere aprender a disfrutar de la cultura, etcétera. Y por eso, de ahí que aparezcan las primeras universidades. Entonces, algunas de las primeras son las de Bolonia, en Italia, la de Oxford en Inglaterra, esta es famosísima, ¿no? La de Palencia, la de Salamanca, estas son las primeras. De hecho, bueno, aquí he puesto 11th Century. Eh, Esto lo tengo que corregir, porque en el 11th Century aparecen algunas, pero no todas estas. Eh, Bolonia todavía existe, la catedral, la Universidad de Bolonia, la de Oxford también. La de Palencia no, que es esta de aquí, o era esto de aquí, pero fue la primera universidad que hubo en España, ¿eh? Es la primera universidad que hubo en España y empezó a principios del siglo XIII, yo creo que fue como en 1208 o en 1205, bueno, empezó a principios del siglo XIII, la primera universidad de toda España fue en Palencia. Y después una muy famosa que es la de Salamanca, que también todavía está funcionando, ¿de acuerdo? O sea, que es entonces cuando aparecen las universidades y no aparecen por capricho, sino porque la gente en verdad quiere saber cosas, quiere leer, quiere aprender cosas, quiere escribir, quiere hacer libros, quiere aprender todo tipo de cosas, aprender sobre otros países, quiere viajar y relacionarse con otro tipo de gente, etcétera. Entonces los estudios estaban en las universidades, se dividían en dos grupos de estudios, como digamos dos cursos distintos. Uno era el trivium, que son tres cosas, por eso trivium, que era gramática, retórica y lógica. La retórica, por cierto, es el arte de hablar bien, ¿de acuerdo? Era como aprender a ser un buen orador. Y el quadrivium se dividía en aritmética, eran cuatro, quadrivium cuatro, en aritmética, astronomía, música y geometría. Esto era lo que uno tenía que estudiar para luego pasar a especializarse en algo. Es como el trivium y el quadrivium era lo básico, ¿vale? Es como el instituto, digamos. Y después uno iba ya a especializarse en una profesión en concreto, por ejemplo, medicina o, por ejemplo, derecho, leyes. Leyes era lo más común, prácticamente muchísima gente estudia leyes. Y también se estudia mucha teología. Teología pues es para dedicarse a ser sacerdote o para dedicarse a ser teórico de algo, escribir, ser filósofo, etcétera. Mucha gente, de hecho, estudiaba leyes y teología. Se estudiaba mucho junto. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.